Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Crear y Emprender. Hoy va a ser un episodio diferente y más cortito. Te voy a hablar de dos cosas muy interesantes para ayudarte a salir de ese abrume que sentís si estás en una situación de exceso de tareas, de esa situación donde quizás estamos pensando que todas esas tareas que tenemos para hacer, si no se hacen, entonces tenemos un resultado drástico, ¿no? Como si no mando este mail, entonces voy a tener consecuencias absolutas en mi facturación. Eso nos genera ansiedad, nos genera un constante estar pensando en el futuro en lugar de estar pensando en lo que toca en este momento. Toda esta reflexión y lo que te voy a compartir viene de lo que viví en este tiempo en masterclass exclusivas que di para comunidades, justamente en torno a mi lanzamiento del taller Planifica, Crecer y Disfrutar, que por cierto empezamos el 25 de noviembre. Es un taller de 3 días donde planificamos todo tu próximo año. Vemos cuál es la intención para que te guíe como norte. Vamos a ver también cuáles son los objetivos más importantes del negocio, qué podemos capitalizar de lo que aprendimos este año para llevarlo al año que viene como aprendizaje. Y aparte también vamos a ver cómo distribuir los proyectos e ideas que generan esos proyectos para poder accionar y no quedarnos sin ideas a la mitad del año y con un plan obsoleto que no continuamos y procrastinamos. Si te interesa saber más, te dejo el enlace abajo para que lo veas. En estas masterclass hablamos mucho de lo que tiene que ver con la concentración, hablamos mucho sobre lo que tiene que ver con el tener un plan flexible que nos ayude a orientarnos y hablábamos también bastante del tema de la rutina hiperactiva y de la ansiedad que muchas veces nos genera tener una lista eterna de cosas por hacer y ir en automático. Y en estos días, en una de esas clases, se me acercó una persona para comentarme todo lo que tenía en vista en su calendario y contarme minuto a minuto lo que estaba haciendo, pero me contó algo que me pareció muy importante, que tiene que ver con que me decía que si la primera tarea que tenía pensada, que era un hábito, no la cumplía, entonces eso arrastraba un nivel de frustración constante a lo largo del día porque no había cumplido con lo primero que se había propuesto. Y esto me hizo reflexionar bastante, primero, de todo lo que nos ponemos en los calendarios, es decir, de toda esa lista eterna de cosas por hacer. Segundo, ¿qué herramienta necesitamos usar? Porque hay herramientas que no dan igual. Es decir, para algunas personas va a ser mejor el papel, para otras lo digital, para otras van a necesitar más el gestor de tareas y un calendario. Considero que lo base siempre es el calendario. Yo uso Google Calendar, me parece súper flexible, súper atractivo también porque podemos definir colores y demás, que nos ayude justamente a ver con claridad cuáles son esos bloques más importantes de trabajo y todo lo que estamos metiendo en nuestro calendario, a lo que le estamos prestando atención y dedicando energía y recursos. Porque no tiene solo que ver con todo lo que tengo por hacer, sino también a todo lo que le estoy dando. Lo primero que le dije a esta persona fue, ¿qué se puede eliminar? No le gustó mi respuesta, estoy segura de eso, porque cuando en algún momento a mí me pasó de estar de ese lado, también me pasó de decir nada, porque todo lo que quiero está en ese calendario. Entonces no puedo eliminar nada. Y acá hay una realidad. Decisiones fáciles te dan una vida compleja. Decisiones difíciles te dan una vida más fácil. Entonces es verdad que acá empezamos a tener que filtrar y hacernos preguntas mucho más profundas. ¿Cuánta paz estás teniendo a lo largo de tu rutina? ¿Cuánto de disfrute tenés a lo largo de tu vida? ¿Cuántas cosas estás metiendo por miedo a fallar en algo? ¿Y cuántas cosas estás diciendo, bueno, más adelante por miedo a que justamente no sepas cómo hacerlo, cómo accionar? Todo eso se resuelve no solamente empezando a tener momentos de mayor concentración en ciertos proyectos que son esenciales y a sentirte cómodo, cómoda en dedicarle tiempo a esos proyectos, sino que también a pedir ayuda. Con esto se trata de, como hizo esta persona, acercarse a alguien que te pueda dar una mano según su experiencia para entender qué mejorar, qué cosas quizás optimizar. Pero de todo esto siempre se aprende con nuestra propia experiencia. Y para mí algo que fue importantísimo de entender y que te menciono varias veces, creo que lo he mencionado en varios episodios, pero sobre todo lo mencioné mucho en las masterclass y vi esas caras de, si hago esto entonces va a ser un poco más fácil. Es el hecho de elegir en qué vamos a fallar estratégicamente. Elijamos a conciencia en qué vamos a fallar. Esto lo enseño tanto en mis programas, en talleres, en masterclass, en todos los lugares donde puedo lo enseño porque creo que es importantísimo. Tenemos el poder de decisión sobre esto. Entonces, elegir en qué vas a fallar, en qué momento también es importante. Esto lo planteo a nivel anual
y también mes a mes. Es decir, si yo ya sé que hay un mes donde mi foco está en un lanzamiento, como es este mes, que tengo el foco en un taller, entonces voy a elegir fallar en quizás otro tipo de proyectos o en otro tipo de servicios. ¿Qué hice al principio del mes? Cancelé mi calendario de sesiones de claridad. Es decir, cancelé mi calendario para las sesiones de claridad para la venta de mi servicio de 1 a 1. ¿Por qué? Porque elijo fallar ahí, porque voy a accionar y poner toda mi energía y de foco en el taller de planificación, en la venta de ese taller. Por supuesto que esto tiene que ver también con distintos roles que ocupamos en nuestra vida, porque también podemos elegir fallar, por ejemplo, con amigos o familia, en momentos donde necesitamos nuestro foco puesto en otro proyecto. Por supuesto que acá podemos comunicarlo, podemos conectarnos con esa persona y explicarle la situación que estamos, si tiene que ver con algo vincular, como para poder también estar más tranquilos. Eso a mí por lo menos me generó mucha paz y tengo muchas personas que también que comparten espacios conmigo que me dicen que hay un antes y un después desde ese fallo estratégico donde eligen fallar estratégicamente en esas áreas a lo largo del año. Otra cosa también que compartí es el hecho de no solamente hacer ese filtro que decía qué se puede eliminar, que podés aprender también de tu rutina a lo largo de las semanas. También es el hecho de dos cosas más que te quiero compartir hoy. La primera es una reflexión que viene de James Clear, del autor de Hábitos Atómicos, que dice que no hace falta mucho para sentirte bien. De hecho, dice que habla de 5 minutos solamente, ya te vuelven a recargar esa energía y a encarar los proyectos de forma diferente. Lo que dice la frase literal es, solo se necesitan 5 minutos para romper el ciclo. 5 minutos de ejercicio y estás de vuelta en el camino. 5 minutos de escritura y el manuscrito avanza de nuevo. 5 minutos de conversación y la relación se restablece. No hace falta justamente mucho para volver a sentirte bien. Y te pongo un ejemplo. Me hicieron solamente falta 5 minutos para poder ponerme con el material que necesitaba entregar para una masterclass. Me hicieron falta solamente 5 minutos para poder tener en claro cuáles eran los puntos principales de un proyecto que tenía que entregar un presupuesto, para que después se me fuese mucho más fácil encararlo cuando lo tuviese que terminar. Me hicieron falta 5 minutos solamente para poder tomar la decisión de cancelar todas las sesiones en mi calendario. Y me hicieron falta 5 minutos solamente para poder empezar a escuchar ese podcast que llevaba tiempo postergando escucharlo, para poder después generar nuevo material para mi club de emprendedores, Club Lago. Son 5 minutos. 5 minutos que es como el principal acto que puedas llegar a hacer, lo mínimo indispensable que puedas llegar a hacer para ponerte en acción sobre eso y establecer tu foco de vuelta. Y por último, lo último que quiero compartirte el día de hoy es reconocer los ciclos con la regla del 90-20. Esta regla la trae el fisiólogo y experto en sueño, el señor Kleitman, que a través de sus estudios lo que reconoció es los ciclos que tenemos los humanos a lo largo del día. Lo que dice es que hay ciclos naturales que durante aproximadamente 90 minutos nuestro cerebro está en un estado como óptimo de enfoque y de productividad. Pero después de ese periodo, de lo que habla él, es que necesitamos al menos unos 15-20 minutos de descanso, justamente para recargar energías, para volver a conectar y permitir al cerebro que se recupere. Esto que siempre hablamos de la baja carga cognitiva, de buscar momentos de relajación, de concentración en otra cosa, de algo más de mindfulness, que no quiere decir en redes sociales, para poder ayudarnos justamente a volver de vuelta a la concentración habitual. Esto quizás te suena mucho con el tema de la técnica Pomodoro. A mí por lo menos la técnica Pomodoro no me funcionó, pero sí ver reflejado esto de los 90-20 me pareció interesante porque suelo hacer ciclos de 45 minutos y 15 minutos más de descanso. Que no tengo un reloj específico que me marque cuando tengo que terminar, por lo menos a mí no me funciona así, pero sí me lo marco directamente en el calendario y reconociendo eso puedo empezar a usar mucho mejor mi calendario, mucho más estratégico, para que los bloques sean de una duración que sea coherente con mi nivel de concentración posible. También esto es muy interesante, el hecho de reconocer cuándo realmente tenés ese ciclo de energía más elevado, cuándo te estás más disponible para poder hacer lo que necesites hacer. De esto se trata, de reconocernos, de conocernos. Bastante te hablé en otros episodios de la revisión semanal, me parece importante hacerla justamente para poder copiarnos de nosotros mismos, le llamo yo, para entender cómo funcionamos
e ir accionando a partir de ahí. Yo ya sé que si no tengo más, o sea, si tengo más de 3 proyectos a lo largo del mes, lo más probable es que no llegue porque no me alcanza el tiempo ni tampoco la energía, como que me agoto mucho si tengo más de esa cantidad de proyectos. Entonces, acá también se trata de aprender de todo eso. Para esto hay un montón de técnicas, un montón de herramientas que nos ayudan a traquear el tiempo de cada actividad, pero por supuesto lo que más ayuda a esto es pensar primero, como te dije, en qué voy a fallar. Segundo, qué puedo eliminar de mi rutina que estoy viendo en este momento que ya me está abrumando. Y por otro lado, qué tipo de rutina cíclica necesito implementar para poder llegar a lo que quiero llegar con un enfoque mucho más de disfrute y de foco que me ayude a avanzar y no estar mirando la pantalla durante 5 minutos eternos y que al final no me lleve a ningún lado, sino accionar con esos 5 minutos que habla James Clear para romper el ciclo y para poder empezar a accionar en eso que quiero hacer realmente. Espero que este episodio te haya ayudado, que te haya hecho reflexionar. También te voy a compartir abajo del episodio la información, te voy a compartir el episodio secreto, del podcast secreto, que hablo de la diferencia entre una rutina hiperactiva versus una rutina productiva y cómo generar esa rutina productiva que necesitas para poder lograr los objetivos que te propongas. Nos vemos la próxima.